Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, les saluda Belardo de su programa Normal Anonimato. Gracias por acompañarnos, la audiencia que nos está escuchando esta noche. Gracias por su tiempo. A mis compañeros en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, muchísimas gracias por acompañarnos también, por escucharnos, por tomarse su tiempo para escuchar estos programas que son dedicados exclusivamente con la finalidad de seguir llevando este mensaje a todas aquellas personas pues que todavía se encuentran en la oscuridad de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Pues esta noche estamos haciendo primicia, a través de es nuestro primer programa, que no tenemos, al invitado en vivo, estamos a través de línea, en línea con una compañera muy especial, yo los presento a cada uno de mis compañeros como personas especiales porque pues, así lo siento yo, de primera mano que, hemos tenido la oportunidad de vivir 2 vidas en una, y por eso siempre los presento como personas especiales. Pero, en especial, esta noche, pues, tengo de invitada a una compañera de México, directamente a través de las redes sociales, de estar en línea, y es nuestra pionera en este programa que vamos a hacer, en este episodio de Anormal Anonimato. Pues, Pilar, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, mi querido Abelardo, muy bien, contenta porque pues me invitaste. La verdad es que no sabía yo como mucho de qué se trataba, pero cuando se trata de Alcohólicos Anónimos, pues siempre estoy en la mejor disposición de compartir. Qué bueno, pues fíjate que, lo importante de todo esto, ¿no? En tu caso como mujer, tú sabes lo difícil que es para las mujeres, o sea, aceptar que se tiene un problema con la manera de beber. Y es bien importante, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios nos escuchan en muchísimos países y hay mucha gente que no está en la comunidad de AA, eh, que que todavía está con, la indecisión si Alcohólicos Anónimos sería para ellos. Mira, ¿qué te parece si comenzamos con, pues, hablando que tú no lo que tú nos quieras compartir es el libre albedrío, si quieres compartir cómo empezó tu carrera en la actividad alcohólica? O sea, vamos a hablar primero un poco del fondo del sufrimiento, o sea, cómo se empezó, en tu juventud, cómo empiezas, cuáles crees que fueron los detonadores que te empezaron a seguir manifestando con frecuencia, pues las fiestas, las parrandas. Pues no sé a qué edad tú hiciste contacto con el alcohol por primera vez y cuál fue tu sensación primaria, o sea, cómo te sentiste la primera vez, de qué te fugaste con ese primer trago. Sí, mira, de lo que yo me acuerdo, pues yo vengo de una familia de un papá alcohólico, ¿no? Y mi mamá, pues, también tomaba, ¿no? Era más social que problema, pero, pues, también le gustaba, ¿no? El trago.
Entonces, pues yo los veía a ellos y veía cómo se divertían, cómo se la pasaban bien. También vi muchas veces, pues el problema en mi papá, pero no lo tenía como muy consciente de qué era lo que pasaba, porque mi mamá trataba de esconder, el alcoholismo de mi papá. Ya sabes, todas las mujeres que están casadas con estuvieron o están casadas con un alcohólico, pues lo primero que hacen es tratar de esconderles el problema a los hijos, ¿no? Entonces tapan lo más que pueden, sin embargo, pues se nota, o sea, cuando hay un alcohólico en casa se nota. Y se nota, pues, también en los problemas, en los pleitos, en la neurosis de la propia, madre, ¿no? O sea, mi mamá tenía esta como neurosis continua por vivir con un alcohólico y entonces descargaba esta neurosis en sus hijas, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con esta parte de quererte fugar de una realidad que estás viviendo en tu casa, y al mismo tiempo imitar una conducta que, aunque inconscientemente sabes que es dañina, de todas maneras, como es vista normal ante la sociedad, la gente que toma es vista como normal ante la sociedad, pues no es difícil, imitarla, hacer contacto, tener el primer, acercamiento con el alcohol porque está al alcance de cualquier persona, ¿no? Y en este caso, pues, estaba a mi alcance, porque en las fiestas donde iban mis papás, pues, había alcohol todo el tiempo. Entonces, pues, era sencillo robarse una botella, que ese fue mi caso a los 14 años. Me robo una botella junto con otras amigas, ¿no? Y pues ahí le empezamos a pegar así sin saber, ¿no? Revolver con coca, con lo que fuera, ¿no? Y mi primer, borrachera fue en casa de una amiga de mi mamá que tenía unas hijas que, pues, también viendo lo mismo, ¿no? Traíamos como el mismo problema, te juntas, haces espejo con ellas, ¿no? Con las personas que están viviendo la misma situación y, pues, es muy sencillo. Entonces, ahí tuve yo mi primer contacto y recuerdo que, pues, eh, terminé muy tomada, muy borracha, y pero la sensación fue de como de escape, ¿no? Como de se me olvida todo, te ríes, te diviertes, te desinhibes, y empieza como a hacer sentido el por qué, tus papás o la gente mayor lo hace, ¿no? Entonces dices: "No, pues, esto está padrísimo, ¿no? Esto es para mí, yo también quiero", ¿no? Y así es como yo empiezo y, pues, el tema es que cuando uno tiene la alergia, hay gente que, pues, que puede hacer el contacto con el alcohol y conozco personas como mi hermana, por ejemplo, que vivimos en la misma casa y ella no tuvo el problema, que pueden hacer este contacto con el alcohol, pero no desarrollan esa alergia y entonces no tienen un problema, ¿no? En mi caso, yo sí la tenía y, pues, a mí no me bastaba un trago, ¿no? O sea, y el haber consumido ya una vez y haber sentido esta sensación me hacía querer más, más y más, ¿no? Entonces, yo empecé a, pues, a salir, y entonces en las salidas, pues, yo buscaba comprar con mis amigos a los 15 a los 16 pues, que una Caribe Cooler y que una cervecita y que lo que encontráramos, ¿no? O sea, todo caía bien, y siempre era yo la que salía más tomada, ¿no? En algún momento llegué a mi casa, todavía con el uniforme de la escuela después de una fiesta. Llegué mojada total y completamente porque me metieron una tina en casa de un amigo para bajarme la borrachera y que pudieran presentarme con mi mamá, porque iba yo completamente, vomitada y, o sea, mal, ¿no? Y esto te estoy hablando, pues, que yo estaba creo que en primero de prepa, segundo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y bueno, pues, así empecé yo, pero, eh, pues, a mí me lo trataron como de normalizar y entonces, pues, ya como ya sabían que yo ya tomaba, pues, ahora podía tomar con ellos, ¿no? Podía tomar con mis papás, y entonces empecé yo a agarrar la fiesta con mi mamá y, pues, ya como ya tenía permiso, pues, era más sencillo, ¿no? Y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Así comencé, primero eran espaciadas mis ocasiones, o sea, cada vez que podía y que había una fiesta en fines de semana. Y ya después, pues ya se volvió ya cuando tuve la mayoría de edad y ya tenía yo como que poder hacer lo que yo quisiera, pues ya se volvió, pues casi diario, ¿no? En la universidad. Fíjate que, una de las razones por las que me da mucho gusto el que hayas aceptado la invitación es porque
Ahorita me acordaba yo de fíjate cómo, somos artistas o actores en diferentes escenarios con historias parecidas, aunque, no estuvimos en las épocas iguales. Yo recordaba ahorita que estabas mencionando que la primera vez que me emborraché, pues me tuvieron que bañar con una manguera con agua fría en la calle para ver si me la podían bajar y poderme llevar a la casa de los abuelos. O sea, ya traemos una predisposición tremenda. Pero me acordaba ahorita de una pequeña canción de, de Arjona que dice, usted en su mansión y yo en mis arrabales, ¿no? O sea, y una de las razones por las que te quería invitar es porque, mira, eh, hay mujeres como tú, con un alto nivel académico, intelectual, en el mundo entero, que están sufriendo de un problema de alcoholismo y que desafortunadamente, tú sabes, algunos de nuestros pasos dices que el intelecto a veces es el intermediario que no permite cómo yo voy a ir cómo voy a pedir ayuda o cómo a mí me están pasando estas cosas. Entonces, eh, lógicamente, pues yo te conozco y sé, pues lo profesional que eres en tus actividades de trabajo y, y eso es lo importante, de que no nada más personas como yo que vienen de un barrio, bicicletero y mujeres no, por llamarlo así, ¿no? He tenido compañeras aquí en el programa que, pues, su caminar, dentro del alcoholismo, el fondo, o sea, el proceso fue diferente, pero los resultados fueron los mismos, ¿no? O sea, ellas, por ejemplo, se criaron en barrios con un montón de carencias económicas, de carencias educativas, y no fue tu caso. O sea, yo sé que tú, no es por presumir ni mucho menos, pero lo que sí es importante es que mucha gente de la audiencia se entere que el alcoholismo es una enfermedad que no respeta, o sea, ni color de piel, ni credos, ni razas, ni posiciones sociales. O sea, tú eres un ejemplo profundo de todo esto que estoy mencionando. O sea, o sea, yo sé que en el caminar ahorita de tu historia nos vas a te estás hablando que te quedaste en la preparatoria, pero de ahí para allá empezó, o sea, tu proceso académico que siguió, pero también empezaron tus caídas, o sea, empezó tu fondeo más profundo con el alcoholismo. No sé qué nos quieras compartir tú acerca de ello. Sí, pues, lo que te decía, ¿no? Posteriormente de que me salgo de mi casa ya a estudiar una carrera, cuando yo veo esta libertad, o sea, en lugar de vivirla como la gente normal, ¿no? Ahora sí que haciéndole, eh, eh, em, nombre a tu programa, ¿no? De anormal, ¿no? La gente normal, pues, piensa en salirse de casa para mejorar, para hacer mejores cosas, para, sobresalir, para, cubrir alguna expectativa, ¿no? Y yo lo que hice fue, pues, tomar esta libertad como un libertinaje, ¿no? Decir: "Ya salí de mi casa y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera", ¿no? Y entonces salgo de ahí y empiezo a estudiar, sí, pero también al mismo tiempo empiezo a vivir de esta manera ingobernable, ¿no? Donde, pues, yo creo que lo que a todos los alcohólicos nos marca, ¿no? Es una soberbia tremenda, ¿no? Un sentir que, pues, todo lo sabes, todo lo puedes, te crees superior a todos y entonces, pues, crees que a ti no te va a pasar, o sea, crees que tú no vas a caer en un alcoholismo, ¿no? Cuando ya ni siquiera es que caigas, ya lo tienes, ¿no? Yo ya lo tenía, lo mío estaba ya muy marcado y sin embargo yo seguía desafiando, a la propia enfermedad, ¿no? O sea, yo seguía, empecé a consumir, pues ya no un whisky, una cerveza, no, ya te tomaba yo lo que hubiera, los Reyes, me acuerdo que una vez agarré una borrachera con los Reyes, que era un ron, que costaba como 30 pesos, ¿no? Y entonces, o sea, me tomé como 3 botellas de ese ron y al otro día, te estoy hablando de cuando tenía 18 años, y al otro día, pues vomitaba yo verde, pero verde como fosforescente, ¿no? Y hasta me asusté, dije: "Pa madre, ¿qué me tomé?", ¿no? Eh, pero no importaba, ¿no? Y yo no me daba cuenta de lo que me estaba pasando, sino que yo lo único que quería era
pues seguir en la fiesta, seguir tomando y esperar a que se me pasara la cruda. A mí me urgía que se me quitara la cruda para poder volver a tomar otra vez. Y me acuerdo que yo me di cuenta, la primera vez que yo me doy cuenta que tengo un problema es cuando decido dejar, este, o sea, yo me había ido a la ciudad de Puebla, de Veracruz a la ciudad de Puebla, y decido dejar Puebla porque, pues, ya no me sentía yo a gusto, ya no me sentía cómoda, y entonces el día que yo tenía que regresarme a mi casa, me asomo abajo de la cama y veo, pues, ¿qué te puedo decir? Unas 50 botellas vacías abajo de mi cama, entre alcohol, cerveza, Buns, lo que fuera, ¿no? O sea, pero tenía todas las botellas que me había tomado durante toda mi estancia ahí en esa casa donde yo vivía, estaban abajo de mi cama. Y ahí fue cuando dije: "Esto no es normal", ¿no? Fue la primera vez que creo que yo, em, entendí que tenía un problema, ¿no? Sin embargo, pues, no quieres aceptarlo al 100%, ¿no? Y me regresé a casa de mis papás, dejé la carrera ahí a medias, y cuando regreso me encuentro con un alcohólico igual que yo. Y, pues, claro que, pues, hicimos clic, ¿no? O sea, era mi media naranja en esta carrera de bebedores, ¿no? Era mi cómplice. Y entonces, pues, inmediatamente, yo sentí que me enamoré, ¿no? Porque, pues, dije: "Pues, este tiene todo lo que yo tengo", ¿no? Y más, tenía otras cosas más, ¿no? Que también me enseñó. Sí, otras adicciones, ¿no? Y entonces me caso con él, y ahí empieza otra parte de mi vida y otra parte de mi alcoholismo que se va agudizando conforme va pasando el tiempo. Y te estoy hablando de 18 años de matrimonio, que fueron, totalmente destruidos por el alcohol. Eh, si no era uno, era el otro, ¿no? Y yo siempre quería como que culparlo a él, quería esconderme atrás del alcoholismo de él. O sea, yo le decía: "Es que tienes que dejar de tomar". Yo le decía a él: "Es que tú tienes un problema con el alcohol", pero yo decía que él tenía un problema con el alcohol, pero yo no. Este, entonces yo le decía: "Es que tienes que dejar de tomar, y si tú dejas de tomar, yo dejo de tomar". ¿Y Y si él me era decía: "Es que", verdad? y él me decía: "Si tú dejas de fumar, yo dejo de fumar". Entonces, nada más, o sea, era como pasamos la bolita, ¿no? Pero realmente ninguno de los 2 quería dejarlo. O sea, realmente a los 2 teníamos una adicción, un vicio y una enfermedad, ¿no? Que la única manera de que, pues, salgas de ahí de alguna forma, ¿no? Es mediante el conocimiento de un poder superior, cosa que yo estaba muy alejada de conocer, ¿no? Yo estaba totalmente negada a que existiera un poder superior, a que existiera un Dios, porque mi infancia se marca por un rompimiento con la fe, con la espiritualidad. Cuando, pues, yo crezco en una familia católica, crezco en una escuela católica, de monjas, y entonces, pues, estaba muy cerca de la religión, pero cuando un sacerdote se acerca a mí con intenciones diferentes a evangelizar, sino a querer aprovecharse de mí, es cuando yo rompo con la iglesia, pero también rompo con Dios y también rompo con mi fe. Y eso te estoy hablando que va aparejado, porque yo tenía 12 años cuando pasó eso, y yo a los 14 inicio mi carrera alcohólica, pero yo ya inicio mi carrera alcohólica sin una fe, sin un Dios, sin una nada, ¿no? Sin nada en lo que yo creyera. Entonces, durante todo este tiempo, pues, para lo único que yo me acercaba a Dios era para decirle que me quitara la cruda, ¿no? O sea, yo me hincaba para decirle: "Por favor, te lo suplico, quítame este pinche dolor de cabeza que ya no aguanto, porque me quiero arrancar la cabeza, y yo te juro y te prometo que ya no vuelvo a tomar", ¿no? Y, pues, ¿cuál? O sea, era promesa de un día y al siguiente ya se me olvidaba y otra vez. Entonces, creo que entre la soberbia, ¿no? Que te da el propio alcohol, porque creo que el alcohol fortalece esta característica negativa que tenemos las personas que portamos esta enfermedad. Eh, Entre la soberbia y el no tener una fe o una creencia en un poder superior. Creo que eso es una fórmula terrible para cualquier persona. Y, pues, fue mi caso, ¿no?
en el tiempo de estos 18 años que empezó tu desván dentro de la enfermedad, dentro de la catastrófica derrotas, tus derrotas, episodios, o sea, desagradables que tengas, algunos recuerdos que quieras compartir, este, a lo mejor agarrones, peleas, eh, a a lo mejor, muchos simulacros de separarse, em, ¿qué fue lo que más, o sea, te en ocasiones te llegó a causar vergüenza contigo misma? Pues, o sea, a pesar de ser una mujer, eh, con muchas capacidades, de inteligencia, eh, ¿qué te hacía en esos momentos? O sea, momentos de tu vida en los que sentías que no valías ni una mínima, ni un mínimo penny o un centavo partido por la mitad. O sea, Fí había fíjate momentos que de fíjate que a la par de mi carrera bebedora, también mi carrera profesional iba en aumento. O sea, yo iba creciendo profesionalmente. Entonces, o sea, me estaba yendo muy bien en la política, que era en lo que yo estaba desarrollando en ese momento. Y al mismo tiempo, yo también iba incrementando mi forma de consumir, ¿no? Por la misma por el ambiente, por la situación y porque, pues, yo también, era como la forma de justificar, ¿no? Pues voy a una junta de trabajo, voy a una reunión, voy a una comida, voy a una fiesta y tengo que, ¿no? Entonces, pues, episodios de vergüenza todos, los que quieras. O sea, desde caerme, vomitarme, orinarme, perder el teléfono, la cartera, en algún momento terminé en el hospital por una sobredosis. Em, y todos los episodios que quieras de infidelidad, de, eh, pues no sé, de perder la dignidad como mujer y como ser humano, los viví, o sea, los viví todos, ¿no? Y entonces este proceso de vivir todo esto te va llevando a generar una culpa que se va haciendo más grande, y entonces la culpa ahora la tapas con el alcohol. Porque es como una bola de nieve, ¿no? Es algo que crece, por eso dicen que es progresivo y mortal, ¿no? Si tú lo dejas avanzar, esto crece y crece y crece. Entonces, de volverse diversión, se vuelve culpa y después se vuelve resentimiento y después se vuelve odio y después se vuelve conmiseración hacia ti misma y entonces todo eso combinado hace pues, que seas una bomba a punto de explotar, ¿no? Y lo último que me pudo pasar es que, pues, perdí mi matrimonio, perdí mi trabajo, perdí la confianza de las personas a las que yo amaba, o sea, sobre todo de mi mamá, ¿no? Que mi mamá es un referente muy importante, que ya estando en el programa, mi mamá muere y fue una de mis pruebas de ácido. Gracias a Dios, pues, no recaí, ¿no? Porque creo que tuve un buen cimiento en el grupo al que yo llegué, ahorita te voy a comentar eso. Pero pero sí, o sea, yo perdí la confianza de todos, perdí la credibilidad, me vi, pues, me vi envuelta en me está distrayendo el teléfono, pero, o sea, me vi envuelta muy en temas muy complicados de los que aparentemente no había salida, ¿no? Y entonces eso te va creando un vacío, este un no poder encontrarte, no saber qué hacer, y como no quieres pedir ayuda porque no quieres reconocer que tienes un problema, entonces es mucho más difícil poderse acercar a cualquier persona. Mi papá, que ya estaba en Alcohólicos Anónimos en ese momento, él se dio cuenta y él quiso muchísimas veces pasarme el mensaje. Lo intentó. Al final creo que se rindió. Al final creo que dijo: "La voy a dejar tocar fondo", porque fui con él al grupo. Un mes me tuvo ahí. Y me querían hacer subir a hablar y yo nunca quise. Ya te estoy hablando de que tenía yo como unos 21 años de edad, cuando fui por primera vez a un grupo de doble A. Él ya estaba ahí, me lleva y me tiene un mes sirviendo café. Yo solamente servía el café. Y me decía: "¿Me vas a ayudar a servir el café?", pero él quería que yo escuchara.
¿no? Las historias. Y era como si yo no hubiera nada, como si tuviera los oídos tapados, porque es cuando estás negado a la enfermedad, o sea, cuando realmente dices, yo no soy de esto, yo no quiero esto, yo soy normal, ¿no? Y te aferras a esa normalidad que no tienes. Entonces, pues por más que él trató de pasarme el mensaje, no sucedió hasta que me tuvo que llegar el momento, ¿no? Y te estoy hablando de que esto fue, pues si tenía yo 21 en ese entonces, pasaron 14 años para que yo pudiera llegar a una agrupación, por mi propio Fía pie. fíjate que, te quiero preguntar algo, para que la audiencia vea que a veces, o sea, hay cosas que no se dan, ni aunque se quiebren las fibras morales más cercanas. Por ejemplo, porque la ruptura de un matrimonio, de una familia, la voy a mencionar de esta manera porque es lo más normal, la ruptura, o sea, es un fracaso rotundo. Pero yo estoy seguro, casi sin equivocarme, que tú ya lo mencionaste, o sea, habías perdido ya, tu muchas cosas, pero al perder esa relación de pareja, esa familia, tú inmediatamente, o sea, ¿llegas a pedir ayuda o no en verdad? ¿Todavía te resistes? ¿Todavía tienes que vivir los episodios más dolorosos de tu fondo de sufrimiento? Todavía todavía después de perderlo todo, todavía crees que tú puedes salir sola de ahí y sigues hundiéndote un poco más hasta tocar el fondo que necesitamos los alcohólicos. ¿Qué pasó después de se acabó mi familia, perdí el trabajo, lo perdí todo, pero sigo siendo yo la punta de la lanza de la evolución? Porque esa es la mentalidad del alcohólico. Sí, sí, sí. No, yo mi fondo lo toqué, en mi matrimonio. O sea, yo cuando termino el matrimonio, o sea, cuando a mí me deja, porque me dejó el papá de mis hijos, dijo: "Yo ya no quiero estar loca en mi vida, voy por otra", ¿no? Más loca que a mí, más loca que yo, pero, pues, fue por otra loca. Este, Cuando termina ese es cuando yo pido ayuda. A quien recurro es a mi mamá y le digo, yo ya no puedo, o sea, yo necesito dejar de tomar porque el papá ya se fue y entonces mis hijos, si yo sigo así, me voy a morir y entonces se van a quedar solos. Y yo necesito hacer algo por mis hijos. Y se lo pedí llorando, se lo pedí hincada y se lo pedí llorando y le dije: "Ayúdame, por favor". Y me dijo: "Pues es que la única solución, y tú la sabes, es Alcohólicos Anónimos. Es lo único que funciona". Y entonces había un grupito, en ese momento estaba yo en Veracruz en casa de mi hermana, y había un grupito a la vuelta de casa de mi hermana, y me dice: "Te voy a llevar ahí". Pero era un grupo, así como de hecho de lámina y de palitos, ¿no? Y entonces, pasamos por ahí, y yo vi a los alcohólicos, y vi puro viejito, ¿no? Y dije: "No, no, yo como que de aquí no". Y no entré, no entré, todavía me quise yo, autoayudar. Dije: "No, yo puedo, me voy a leer, los pasos", porque yo sabía que habían pasos de recuperación. Me voy a leer los 12 pasos. Mi papá hablaba muchísimo de eso, entonces yo me acordaba. Me voy a leer los 12 pasos. Entonces empecé a ver en el YouTube, precisamente, el paso uno, el paso 2, el paso 3, y a tratar yo de entenderle solita, hasta que llegué al cuarto paso y dije: "Ah, chinga, ¿y esto cómo se hace?", ¿no? ¿Aquí cómo le hago? Y pues no sabía, o sea, porque te hablaban de hacer un inventario, y ya te hablaban de un padrino, y ya te hablaban, pues, de reconocer, ¿no?, tus defectos de carácter, y yo decía: "Pero si yo no tengo defectos, ¿cuáles defectos? Si yo soy perfecta, ¿por qué me van a hablar a mí de defectos?", ¿no? Entonces, no me hacía sentido, yo decía: "No, creo que yo no lo voy a poder hacer sola". Entonces, le hablé a una amiga que está que es NA, ella es de NA, que con ella bebí muchísimo tiempo, pero yo ya sabía que ella ya estaba en recuperación. Entonces le hablé, le dije: "Oye, pues estoy haciendo los pasos y estoy en el cuarto paso y no sé cómo hacerlo, ¿cómo se hace?". Y me dice: "Oye, ¿pero has ido a un grupo?". Dije: "Pues no, la verdad no, lo estoy haciendo yo sola". Y me dice: "¿Y tienes algún padrino?". Le dije: "Pues no, no tengo a nadie, yo lo estoy haciendo sola". Y me dice: "Te recomiendo que vayas a un grupo, sola no vas a poder. Reconoce que sola no vas a poder".
esa fue mi primera aceptación de reconocer que no podía sola, ¿no? Ahí fue la primera vez que acepté que necesitaba yo de la guía de alguien más, ¿no? De otra persona, de otro ser humano, de Dios o de quien fuera, ¿no? De lo que fuera. Y y empieza mi derrota en ese momento, y dije: "Tengo que ir a un grupo, pues no tengo más opción más que ir a un grupo". Me pasé un mes entre que dejé la primera copa a que yo llegué a un grupo, me pasó un mes. Te estoy hablando del 13 de julio de 2019, ajá, 2019 al, no sé, a primero o 2 de agosto del mismo año, para que yo llegara a una agrupación. Entonces, ya cuando llego yo a una agrupación que yo sentía que como que más o menos iba de acuerdo conmigo, ¿no? Ya luego entendí que, pues, que Dios está en todos los grupos y que no importa, ¿no? Pero en ese momento, pues, mi soberbia me indicaba que yo tenía que ir a un grupo donde la gente fuera, similar a mí, ¿no? Porque yo me sentía superior. Y llegué a un grupo donde está la gente más loca que puedas encontrarte en Jalapa, el grupo Ánima. No, bueno, pues ahí me encontré a los más enfermos, que era donde yo pertenecía, ¿no? Justo en donde yo tenía que estar, ahí llegué. Y empiezo ahí a escuchar lo que es Alcohólicos Anónimos. Mi hermano es también alcohólico anónimo y también está en Jalapa, entonces me puse en contacto con él y me dijo: "No, mira, ve, yo te voy a ir a visitar en una semana, pero tú ve". Él ya con 15 años de sobriedad en ese momento, ahorita ya debe tener 20 o más. Este, y me dijo: "Yo no me quiero meter mucho, ¿no? Quiero que tú solita descubras cómo, ¿no? Y cuando necesites ayuda, búscame". Entonces, pues, ahí así empecé, ¿no? Así me fui y me empecé a enrolar. Primero decía yo: "¿Esto qué es?, ¿no? ¿Por qué gritan todos? Parece la jaula de las locas", y muchas groserías y muchas mentadas y mucho hacer referencia a lo que, pues, a lo que creían que yo era, ¿no? Era como una reducción, pero una reducción que yo no sabía que existía y que no sabía que se podía vivir de esa manera. Pero era justo la medida que yo necesitaba y que Dios sabía que yo necesitaba para bajarle a mi egocentrismo. Y ahí empecé, en ese grupo estuve un año, año y medio, hasta que llegué al grupo Nuevos Amigos, que es donde yo conozco la parte espiritual del programa. En ese primer grupo en el que estuve conocí el desmadre del programa. Y ya en esta otra parte conozco la parte espiritual, que es donde empiezo ya, pues, un despertar espiritual, y empiezo a entender, pues, qué es servicio, qué es unidad, qué es recuperación, cómo se llevan, cómo se dan los pasos realmente. Yo ya había pasado por un cuarto y quinto paso, ¿no? Ya había yo recorrido muchos grupos, había yo ido, que si a los de 24 horas, que si a los cuarto y quinto, que si a los tradicionales, ¿no? Y realmente donde, pues, donde yo encontré, ¿no? Cada quien sabe dónde encuentra su camino, pero yo encontré mi camino en un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos. Oye, y, ¿cómo te sentiste cuando llegas ahí al grupo donde, pues, has estado los últimos tiempos? Este, Inmediatamente te sentiste arropada, te sentiste, o sea, esto es lo que me hacía falta para seguir adelante, porque, pues, vamos a entrar en el tema de la recuperación. O sea, porque la audiencia, después del derrotismo que vivimos, después del sufrimiento, después de la locura que te lleva cada borrachera, cada hundida en el lodo cada día más, nos acontece algo a ti. O sea, fíjate que, te mencionaba yo en la antesala de que platicábamos, los 3 incisos que aparecen en el capítulo 5, aunque ahí vamos a enfocarnos en el capítulo de ahí una solución en cuanto tú ya has hablado muchos puntos acerca de ello ahorita, sin quererlo, ya has mencionado varias cosas, pero cómo éramos antes, o sea, tu parte de cómo eras antes, o sea, la loca, le sucede algo.
O sea, le sucede algo que la hace entrar en otro mundo completamente diferente. O sea, ese año que te pasaste con los locos, o sea, les dicen los locos, pero eran exactamente igual que tú. O sea, Sí. te sucede algo. O sea, entraste entraste a un terreno en el cual, o sea, solamente se puede conocer cuando se empieza a caminar, cuando empiezas a tocarlo poco a poco. Entonces, eh, después, o sea, el tercer inciso dice cómo somos el día de hoy. Eso lo vamos a dejar para los últimos 10 minutos, tal vez. eh, pero lo más importante es cómo empieza tu recuperación ya de que te moviste de la jaula de los locos al grupo nuevo, al nuevo grupo. ¿Cómo empieza tu recuperación? ¿Cómo empiezas a, a compartir con nuestra audiencia la solución que tú vas encontrando poco a poco, porque no es una varita mágica, no es una mira, tú sabes que el capítulo 2 nos describe a los 3 tipos de bebedores. Tú ya mencionaste al principio, tu hermana, un bebedor social, pero también hay gente que que son bebedores fuertes, pero que todavía tienen la capacidad de raciocinio. Dice el libro, por enamoramiento o porque el doctor los margina, les dice: "Si tomas otra vez, te va a cargar", ¿sí me entiendes? Y tienen miedo, y nosotros no somos ese tipo de gente. Nosotros podemos estar, o sea, amarrados, hasta el pescuezo de aquí, en un fondo de un abismo, y aún así nos empinan la botella y nos echamos el trago. O sea, tenemos una mente completamente diferente a los demás. Entonces, ¿cómo empieza tu recuperación? Basado en el capítulo de Hay una solución. O sea, porque acuérdate, tú dijiste, me desinflaron el ego. Me lo empezaron a desinflar a a la intelectual, a la de lentes, la pasada de moda, la que lo sabe todo. Sí, o Eres sea, fan de no. Arjona, eres fan Sí, de no, Arjona. sí. Porque imagínate, o sea, por eso fíjate, o sea, un personaje como tú, o sea, con tu intelecto, con tu carrera profesional ya desarrollada y todo, o sea, este, ¿cómo se tiene que minimizar? Porque eso es, dice el capítulo 2, el desinflamiento del ego, que es, tú hablabas de la soberbia, pero se te olvidó mencionar el ego que te cargabas y que muchas veces lo seguimos manteniendo. ¿Cómo empieza a funcionar para ti ese capítulo? ¿Cómo te lo empiezas a digerir? Que para mí es prácticamente lo mismo. Soberbia va acompañado de ego y es el mismo defecto, pues. Tanto orgullo como soberbia como ego es, para mí, es el mismo defecto, nada más que se manifiesta como de diferentes maneras, ¿no? Porque hay unos que se niegan, pero sus acciones lo dicen todo. Hay otros que lo dicen y que no les importa, ¿no? Y hay otros que se sienten mal si no les reconocen, ¿no? Entonces son como diferentes formas de llevarlo, pero al final las 3 son lo mismo, ¿no? Es el egocentrismo, ¿no? La concentración en ti mismo, eso es. Y yo lo tenía muy marcado. Y para poder explicarte cómo llego a este momento de la solución, pues primero te tengo que hablar de ese año. O sea, yo ese año todavía, pues todavía vivía, a pesar de que yo ya había tapado la botella, yo vivía de una manera ingobernable. O sea, yo me seguía comportando como borracha, aunque ya no estuviera yo tomando, ¿no? O sea, iba yo a las juntas. Para mí, encontrarme con estos locos, pues fue la solución, no la solución verdadera, sino la solución de decir, pues ya no tomo, pero me sigo divirtiendo, ¿no? Porque me gustan los gritos, porque me gusta la euforia, porque me gusta la enfermedad, porque me gusta, esta forma de ser irreverente, ¿no? De confrontarse, y eso estaba padre para mí, porque venía yo saliendo de esta vida bueno, ya no tomo, pero de todas maneras me sigo comportando igual, ¿no? Y empiezo a hacer todo lo que te dicen que no hagas, ¿no? No te involucres con un alcohólico, me involucré con un alcohólico, ¿no? Eh, pues nada más, o sea, asiste a tus juntas, eso sí lo hacía yo de manera regular, ¿no? Pero no caigas en controversias, todas las controversias que tú gustes y mandes me metí, ¿no? ¿Por qué no? Entonces,
todo lo que no tenía que hacer, pues lo hice y seguí perdiendo. En ese año perdí mi carro, por ejemplo, me lo chocó un alcohólico, este, perdí otra chamba, este, pues fui perdiendo más cosas, amistades, ¿no? O sea, fui perdiendo más cosas ya sin beber durante ese año, ¿no? Porque yo quería, pues quería conservar, dice, te aferras, ¿no? A estos defectos, o sea, los quieres atesorar y no los quieres soltar porque estás acostumbrado a eso. Aparte, no tienes otra manera de, o sea, nadie te enseñó cómo vivir diferente, pues. Después, yo tomé alrededor de 23 años, o sea, sin parar, ¿no? Y nadie me dijo que había otra forma de vivir, nadie me dijo que yo estaba mal. O sea, o al menos no lo quise escuchar. Quien me lo pudo haber dicho en algún momento, que fue mi mamá, quien más me lo hacía ver, pues yo decía: "¿Tú de qué hablas? Pues si la exitosa soy yo, ¿no? La fracasada eres tú y la exitosa soy yo. Tú quieres que yo viva tu vida, pero, pues, estás muy mal. Como la llevo yo es la correcta, ¿no?". Entonces, pues, no permites que nadie te diga nada, tú estás como decías, ¿no? Hay bebedores problemas que, a pesar de ser un problema, pues, todavía pueden estar en la calle, y pasan desapercibidos, ese era mi caso, ¿no? Y yo me veía exitosa ante la gente, pero estaba más muerta y vacía por dentro que cualquier otra persona. Y eso te alcanza, o sea, en algún punto de la vida te alcanza ese vacío, ¿no? Y entonces, cuando yo paso este año, transito este año por ese grupo, yo entendí muchas cosas, ¿no? O sea, entendí que no era el alcohol lo que a mí me tenía mal, era mi ingobernabilidad lo que a mí me tenía mal. Que a pesar de que yo ya no estaba tomando, yo, o sea, que lo mío era más profundo que el puro alcohol, que lo mío venía de algo más arraigado que el alcohol, ¿no? Y entonces tuve que empezar a escarbar, ¿no? Porque llega, o sea, yo llegué y yo no quería hablar, yo estaba muda. Y por más que pasa a la tribuna y ándale y habla y dinos y cuéntanos y quién fue el primero, ¿no? Porque con eso te reciben, dinos quién fue el primero, todos quieren saber eso, ¿no? Ni lo conocen ni quieren saber quién fue el primero. Pero bueno, me echas carrilla para que se ría tu audiencia. Pero me querían hacer hablar y yo no quería hablar. Yo no quería decir nada porque tenía miedo, porque no quería que me juzgaran, este, porque decía yo, pues se van a enterar, ¿no? Mi familia se va a enterar si yo digo aquí algo, ¿no? No entendía yo del anonimato, o sea, no sabía cómo funcionaba. Entonces, ellos empiezan como a provocarme con esta dinámica de tribunas dirigidas, no sé si te ha tocado, supongo que sí. Con esta dinámica de tribunas dirigidas, pues empiezan como a picarme el ego y entonces yo empiezo a desbordarme y a hablar y hablar y hablar. Ya después ya no me podían callar, ¿no? Y me abrieron, como dicen, ¿no? Acá en canal y saqué todas o sea, ese primer año saqué toda la basura que yo traía en tribuna, sin necesidad de hacer un cuarto y quinto paso. La empecé a sacar en tribuna, empecé a hablar y me empecé a vaciar. Y ahí es a donde empieza esta transición. Yo me dejo de sentir cómoda en ese grupo, porque yo empiezo a sentir, fíjate, Dios no se equivoca. O sea, te va poniendo las pruebas y los momentos tal y como tienen que ser para que tú encuentres este despertar, ¿no? Y ya me siento y sintiéndome incómoda yo en este grupo, empiezo a buscar otro, ¿no? Y empiezo a buscar otro, hasta que llego al Nuevos Amigos, que ese es el grupo donde yo digo que en ese grupo yo nací, ¿no? Ya como, pues, de una manera, diferente, ¿no? O sea, ese fue mi nacimiento dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando yo llego al Nuevos Amigos, porque ahí me enseñan, pues, este método, ¿no? De recuperación, pero ya más desglosado, más explicado. Ahí en el grupo semanalmente hacen un programa para principiantes, se llama, que utilizaron los 100 primeros alcohólicos, ¿no? Y en este programa para principiantes te van llevando en 4 módulos, uno por semana, donde te llevan el primer paso en el primer módulo, después el 2, el 3, y te introducen al cuarto. En el tercer módulo es el quinto y
quinto, sexto, séptimo y octavo para terminar con los espirituales, ¿no? Al final, en el último módulo. Y entonces esta manera de llevar el programa es cuando yo entiendo, precisamente lo que, pues, que estaba equivocada, ¿no? Que lo había llevado yo siempre de una manera equivocada, que no era como yo pensaba que era, que no podía ser autodidacta, ¿no? Que todo llevaba una guía y que todo estaba en el texto básico de Alcohólicos Anónimos, que es el nombre correcto. Muchos le dicen el libro azul. Mi padrino se enoja que le digan el libro azul porque dice que en el inicio era el libro ni siquiera fue azul, fue rojo, ¿no? Y dice, ajá, fue rojo. Y dice, bueno, pues le dicen el libro azul mal, ¿no? Bueno, en el texto básico de Alcohólicos Anónimos, todo está ahí, ¿no? Todo el programa está ahí, cómo lo tienes que llevar y cómo tienes que ir dando los pasos uno a uno, ¿no? Y me apego a esta metodología y durante un año asisto a los módulos y asisto y asisto y asisto y, y me funciona bastante bien, pero yo me acuerdo que en uno de los primeros módulos que yo realicé, íbamos viajando con mi padrino, él me invitó a las primeras veces a Estados Unidos, que fue cuando yo empecé a compartir allá en Estados Unidos. Íbamos viajando y le digo: "¿Por qué?". Fuimos a Nueva York fuimos al Central Park. Yo tenía ese sueño de toda mi vida, ¿no? De ir al Central Park. Y siento el olor de los árboles, de la madera, de la naturaleza, pero lo siento clarito, ¿no? Y como la piel como se me pone chinita y le digo, ¿qué? O sea, ¿por qué me siento así, no? Y me dice: "Es que estás empezando a vivir, ¿no? O sea, el poder superior ya se está infiltrando en ti. Siéntelo y acéptalo, y empieza a vivirlo". Y es donde yo empiezo a ver la maravilla de lo que es Dios, dejo de renegar de un poder superior y acepto que siempre, pues siempre lo necesité, ¿no? Y que ahora que está en mi vida no lo quiero soltar. Y es algo mágico, pues, yo le digo así, ¿no? Es algo mágico, es algo maravilloso, es un milagro, solamente se da aquí en Alcohólicos Anónimos. Yo no lo pude vivir en ningún otro lado, en ninguna iglesia. Mira que recorrí, te digo que nací en la católica, fui con los cristianos, conocí a los mormones, visité psicólogo, psiquiatra, a mí nada me pudo ayudar, ¿no? Hasta que yo llegué a Alcohólicos Anónimos y entendí qué era ese vacío que yo sentía, ¿no? En mi corazón. Así es como yo entiendo que hay una solución y esto mismo me lleva a compartir el programa, ¿no? Empiezo esta dinámica de viajar, de ir a compartir mi historia a otros lados, y y esta experiencia que me da el programa de conocer a otros alcohólicos, conocer sus historias, este, pues ver cómo han, salido adelante, ¿no? O sea, hay historias fabulosas que yo seguramente ya las habrás, algunas de esas contado aquí en tu programa, pero hay unas historias maravillosas que dices, o no das crédito, pues, que una persona, por ejemplo, que pudo haber estado privada de su libertad en algún momento, pues hoy sea una persona de éxito allá afuera y todo porque encontró un programa como Alcohólicos Anónimos, porque siguió, minuciosa y concienzudamente estos 12 pasos que no están tan difíciles, pero que uno se los hace difíciles, ¿no? Y les resultaron, ¿no? Y ahí está el pinche caso no es mi caso, porque no vas a creer que yo ya estoy recuperada al 100%, ¿no? Pero sí conozco mucha gente que lo ha hecho así, ¿no? Y que es muy bonito verlo, es muy agradable y te da mucha esperanza además. Fíjate, antes de pasar al próximo, para cerrar casi nuestro episodio del día de hoy, ahorita, voy a recordar a alguien muy importante que, pues, es como de los olvidados, ¿no? Ronald H., ese multimillonario norteamericano que buscó, o sea, tenía con tú sabes, el dinero, era una persona que podía comprar todo, o sea, con dinero. Y sin embargo, cuando se encuentra con el doctor allá en Europa, con Carl Jung, este hombre lo aterriza.
sobre toda su ética profesional como uno de los psiquiatras más, más reconocidos de la historia de los años 30. Carl Jung le dice que la única manera que para que una persona desahuciada como tú, como yo, como muchos de nosotros, los millones que estamos en Alcohólicos Anónimos, personas desahuciadas, porque esa es la palabra correcta, eh, solamente la única manera es cimentar nuestra vida en una base espiritual, que es lo que nos da la solución a este problema tan grande, porque ese es, independientemente de lo físico, de la locura emocional, de la alergia orgánica, nosotros venimos con una muerte espiritual tremenda, tremenda. Entonces, eh, me gustaría que en los últimos minutos nos platiques cómo somos ahora, cómo está Pilar el día de hoy, cómo se encuentra, o sea, después de tanto, ¿qué le puedes regalar de toda esta experiencia negra? El acontecimiento de encontrarte con este programón que tenemos. eh, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está Pilar? ¿Cómo podrías decirle a la gente, esto es la octava maravilla del mundo? Sí, te comentaba que, bueno, sobre esto de la experiencia espiritual, ¿no? Que solamente puede ser rescatado por una experiencia espiritual, lo que le dijo Carl Jung a Roland H. Pues a mí también me lo dijo mi primer padrino, ¿no? El primer padrino que tuve en este primer grupo donde llego me dijo: "Yo no te puedo ayudar", me dice: "Tú necesitas ayuda de Dios", me dice: "Porque un ser humano contigo no puede", me dice: "Tienes demasiada soberbia y demasiado ego", y me mandó a la fregada, ¿no? Fue el primero que me mandó, a volar. Hasta ahora, pues, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque sí necesitaba yo esa y yo decía: "No, bueno, pues, si este ya no me puede ayudar, ¿quién me va a ayudar?", ¿no? Luego conseguí una madrina, que hasta la fecha es mi madrina, este, pero, pero sí, esto de vivir una experiencia espiritual es determinante para un alcohólico, ¿no? Como yo. Eh, yo siento que quien no la vive yo siempre he dicho, ¿no? Que una vez que encuentras este programa y que empiezas a vivir de una manera diferente, pues, serías muy tonto como para dejarlo, ¿no? Como para regresar a la vida en la que estabas antes. Yo no cambiaría un solo día de los de gloria, ¿no? De los de gloria, de encumbramiento, de cuando estaba yo en mis mejores momentos de poder, ¿cómo le dicen? Sexo, poder y dinero, ¿no? Por un día de tranquilidad y de sobriedad como los que hoy vivo, ¿no? Este, y creo que eso solamente te lo da, una experiencia espiritual, un despertar espiritual, que son 2 cosas diferentes. El despertar espiritual como que va más enfocado a los sentidos, de la conciencia, ¿no? Cuando despiertas la conciencia, porque cuando llegas a Alcohólicos Anónimos o todo el tiempo que has sido, activo bebedor, estás inconsciente. Y cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, sigues inconsciente, ¿no? La única manera de tener esta conciencia es el despertar espiritual. Y una vez que te llega esta conciencia, puedes ver el mundo desde otra manera, de otra perspectiva, puedes empezar a entender de todo lo que te habías perdido, ¿no? Por estar como entumecido por el alcohol. Y yo la tengo el despertar y tengo la experiencia espiritual, que la experiencia espiritual para mí es esta aceptación en la vida de un poder superior y que lo empieces a vivir, y lo adoptes en tu vida diaria y lo hagas parte de tus decisiones, de tu manera de vivir. Este, pues a veces te tachan de loco, fanático, o sea, la gente que no entiende lo que es un programa de Alcohólicos Anónimos pues piensa que te fanatizas, ¿no? Pero realmente es esta forma de vivir diferente la que te hace, creer, ¿no? Que sí, pues que sí existe, ¿no? Que sí existe un poder superior a ti y que te puede devolver el sano juicio, ¿no? Y yo considero que a mí parcialmente me lo devolvió.
no puedo decir que ya tengo todo el sano juicio, ¿no? Pero como vivo hoy, creo que vivo de una manera más ordenada, creo que vivo de una manera más disciplinada, con mayor sentido de la vida, ¿no? Porque cuando estás en alcohol y en drogas, pues no tiene sentido tu vida, o sea, vives solamente como por propulsión, o sea, como por como borreguito, ¿no? Ahí vas siguiendo a ver qué hace el otro y el que es tu mayor ejemplo, ¿no? Pues es un borracho igual que tú que dice que las cosas son así y entonces ahí vas tú atrás, ¿no? De ese borracho igual que tú. Pero cuando ya tienes, esta experiencia y ya sabes que hay una guía espiritual, que hay em, algo más fuerte que tú mismo, entonces empieza a tener un sentido, ¿no? Dices: "Bueno, yo voy para allá", ¿no? O sea, compartir mi experiencia, dar un servicio, por más chiquito que sea, ya sea el de servir una taza de café, ¿no? Limpiar los baños de tu grupo, que a veces esos son los servicios que no se ven, pero son los que más llenan, ¿no? El alma del alcohólico, porque te empiezas a sentir útil, entonces empiezas a sentir que realmente tienes una función y es servir a otra persona, servir a otro ser humano, ¿no? Y eso te da un sentido de pertenencia, dentro de una agrupación. Además, te siem esa parte del sentido de pertenencia, cuando te empiezas a identificar con los alcohólicos, ¿no? Empiezas a hacer este puente de comprensión y dices: "Somos un chingo los que tenemos el mismo problema, no estaba sola, ¿no? No era la única pinche loca disvariando. Somos un montón que estábamos disvariando y que encontramos la solución y que estamos aquí en este camino porque queremos, vivir mejor, ¿no? Y venimos de lo mismo, ¿no? Hace rato decías, bueno, que con una preparación y esto, pues sí, a mí la vida, o sea, bueno, Dios me dio la posibilidad de tener estudios, de tener una vida, pues, holgada, se podría decir, económicamente hablando, ¿no? Pero el fondo de sufrimiento es el mismo, el vacío es el mismo, la inconsciencia es la misma, el no saber quién eres, a qué vienes, por qué estás. Es el mismo que cualquier otro alcohólico, ¿no? Yo me acuerdo que con el primero que yo hice un puente de comprensión fue con una persona que acababa de salir del penal de ahí de Pacho Viejo. Un compañero que salió de ahí de Pacho Viejo se sube a la tribuna y platica cómo se sentía en la celda, cómo sentía esa soledad profunda y un frío en el alma. Y es cuando yo digo, soy alcohólica, porque siento lo mismo que ese cabrón. O sea, yo sentía que estaba en la cárcel sin estarlo, ¿no? Teníamos el mismo pinche sentimiento de tristeza, ¿no? De vacío, de de incomprensión, de que no sabíamos qué chingados hacíamos en este mundo, ¿no? Y a qué habíamos venido. Y entonces eso es lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos, cuando entiendes que hay más personas como tú, que están buscando lo mismo que tú, ¿no? Sentirse parte de, sentirse útiles y, pues, lo que nos toca, que es buscar la felicidad, ¿no? Y yo la encontré, sí puedo decirte que la encontré, que hoy vivo esa serenidad, esa tranquilidad. Dentro del programa han habido también muchas cosas, he estado arriba, he estado abajo, en medio, y ahorita no tengo la posibilidad de estar en un grupo de manera presencial, pero estoy en un grupo virtual donde tengo servicio, tengo mis coordinaciones los martes, los jueves y los viernes tengo coordinaciones y presto servicio de tesorería ahí, que es una tesorería virtual, ¿no? Igual que como el grupo virtual, es virtual la tesorería. No, nadie da séptimas, pero eso no importa, ¿no? Es séptima espiritual. Y tengo mi servicio ahí y no dejo de asistir, ¿no? A veces hasta me aviento 2 3 juntas al pues, como nada más tienes que escucharlo en el Chicharito, pues ahí estoy, ¿no? Oyendo a los compañeros y estoy, compartiendo también, porque tienes que estar, practicando igual. Pero te decía yo, o sea, yo hoy no cambio un minuto, ¿no? De esa fama y fortuna que tuve en algún momento por la serenidad y la tranquilidad que tengo el día de hoy. Qué bueno, gracias a Dios. Fíjate que, para finalizar, esto es una de las cosas más motivantes, ¿no? O sea, que
el mensaje que puedas darle a esas mujeres, especialmente, ¿no? Alcohólico y alcohólica es lo mismo, pero en tu caso, como una mujer, una dama, hay mucha mujer que está indecisa. Te digo, gracias a Dios nos están escuchando en 23 países. Imagínate cuántas personas se encuentran en la misma situación que tú te encontraste en algún momento y que aún están, o sea, con la indecisión si Alcohólicos Anónimos podría ser para ellas porque son la punta de la evolución. Entonces, ¿qué les podrías regalar como mensaje para terminar este episodio a estas mujeres y también a los hombres alcohólicos que están por ahí en un callejón, en alguna parte, en alguna oficina del último piso de Manhattan, sufriendo por esta enfermedad tan grande que es el alcoholismo? Pues yo lo que les diría es que sí hay una solución, que no están solos, ¿no? Que lo que pasa cuando piensas en Alcohólicos Anónimos es un miedo terrible a cambiar, lo que tú crees que es correcto, ¿no? O sea, el dar el paso, ese paso de llegar a esa puerta, ¿no? Y pasar la puerta y subir a un grupo o entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos significa tu primera rendición, ¿no? Y todos tenemos miedo a eso. En la vida te vas enfrentando a diferentes miedos, ¿no? Pero si ya sientes en tu corazón que lo necesitas, es porque Dios ya está tocando a tu puerta y no se la cierres, ¿no? Dale chance de que te presente una nueva posibilidad de vivir la vida de una forma diferente. Yo le negué la entrada mucho tiempo y eso, pues, me hizo vivir más años dentro de este, pues, dentro de este egoísmo, ¿no? Que lo único que me hizo fue, pues, sufrir más de lo que quizá tenía previsto Dios para mí sufrir, ¿no? Pero, pues, cada quien tiene lo que necesita para poder llegar hasta ese punto. Pero yo les digo, pues, ahórrenselo, ¿no? Ahórrenselo. Yo me lo pude haber ahorrado, no quise, o tal vez sí me lo ahorré, ¿no? Tal vez iba yo a llegar hasta los 50, quién sabe, ¿no? Tal vez sí me ahorré algunos años, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para tomar la decisión, para reconocer que necesitamos ayuda. No nos hace más débiles, no nos hace menos personas, no nos hace, diferentes ni menos que los demás, por el contrario, o sea, creo que hoy una persona resiliente, una persona, que acepta que necesita ayuda es mucho más valorada que una persona que sigue cerrada en sí misma, ¿no? Entonces, pues, yo les diría eso, no se nieguen a recibir la ayuda, ¿no? Que está ahí, o sea, lo único que está esperando es que tú vayas, entres y digas: "Necesito ayuda, soy alcohólico", ¿no? En mi caso personal así fue, funcionó y ya son 6 años, ya voy para 7, de sobriedad. Gracias a Dios no he recaído y me siento muy bien y muy tranquila y muy feliz. Y te agradezco la invitación, Abelardo, te felicito por lo que estás haciendo. Este, creo que ahora el mensaje, nosotros como alcohólicos tenemos que ir viviendo en la época en la que estamos, ¿no? No nos podemos quedar ya nada más esperando a que el alcohólico llegue al grupo, ¿no? Ahora todo se ve en las redes, en los mundo digital, y creo que, pues, más gente como tú debería de tener la iniciativa de pasar el mensaje, transmitirlo de esta manera, porque porque mujeres, hay muchas mujeres que no tienen el alcance o tal vez tienen miedo de mostrarse en persona, ¿no? Y quizás si van a un grupo virtual o pueden compartir así sin que salga su rostro y sin que se diga su nombre, pues se sienten más en confianza. O sea, esta parte digital en lugar de perjudicar, viene a abrir más posibilidades de que se salven más vidas a través de este programa, ¿no? Entonces, yo te felicito porque estás siendo una fuente de vida, ¿no? Como son los grupos, pues este programa también es una fuente de vida para mucha gente que necesita y que no ha escuchado todavía, o que no sabe, o que no comprende lo que realmente es Alcohólicos Anónimos, que se queda con el estigma de que Alcohólicos Anónimos es solamente para el teporochito, para el que ya anda en la calle pidiendo el peso, para los que ya están desahuciados. La gente tiene esa idea equivocada de lo que es Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos puede llegar a tu vida
desde ser un joven hasta ser una persona de edad media o ya ser un adulto, y en cualquier momento que llegue a tu vida va a tener el mismo efecto y la va a cambiar de la mejor manera. O sea, solo tienes que permitir que la ayuda llegue. Y te felicito. Qué bueno, muchas gracias. Fíjate que apenas me llamó una excustodia de la Oficina de Servicios Generales, ahora es la directora de la Viña, para felicitarme porque somos el programa pionero de habla hispana aquí en los Estados Unidos a través de un podcast y los compañeros anglosajones, los norteamericanos, ellos ya tienen funcionando su podcast en la Oficina de Servicios Generales como por unos 3 años y ellos en habla hispana parece que lo quieren lanzar en diciembre, este diciembre y pues me llamó y me sentí muy bien, no por alimentar el ego, ni mucho menos, o sea, eso lo fui disipando en el camino de mi recuperación. Todo esto, dicen que cuando estás haciendo las cosas de una manera, lo mejor posible, pues, ¿quién se iba a imaginar que hace el marzo que pasó, mi hijo me dijera: "Oye, ¿por qué no vienes a la casa? Tengo un regalo para tu cumpleaños". Y dije: "¿Por qué me lo irá a adelantar si siempre me lo dan vamos a comer normalmente el día de mi cumpleaños?". Y vine una semana antes, unos días antes y tenía todo montado aquí, dijo: "Es que", dijo, "te he escuchado en algunas ocasiones", dijo, "y lo que tú acabas de mencionar", dijo, "este mensaje no tiene por qué quedarse guardado ahí", dijo, "ya los jóvenes están en el teléfono, lo tienen en la mano todos los días, en cualquier parte del mundo, alguien tiene que escuchar que hay una solución para este problema que a ti te ha dado la vida de regreso". Entonces, eso a mí me hizo muy bien y dije: "No, pues adelante". Y ahorita, pues, muchos compañeros han venido. Estamos una vez por semana, tenemos un programa adelantado siempre y tratando de seguir adelante. Yo estoy encantado que hayas aceptado el compartir tu experiencia con nosotros. No va a ser la última vez. En otra ocasión, tal vez hablemos de otros temas más de servicio, de más adelante, de alguna otra cosa y, mientras Dios nos permita. Pues, pues, muchísimas gracias, Pilar, por haber compartido con nosotros. Te agradezco infinitamente y, pues, no sé, yo siempre cierro este programa, yo seguí un guía espiritual por muchos años, él ya murió, lo sigo todavía a través de las redes sociales, todo lo que dejó grabado para, aunque era un ser humano igual que yo y que tú, pero una frase que la adopté para finalizar mis episodios que dice: "Obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos". Compañeros en Alcohólicos Anónimos, gracias por escucharnos, a toda la audiencia, Dios los bendiga. Pilar, muchísimas gracias y felices 24 horas. 24 horas, Abelardo. Muchas gracias.